Bien, buenas noches a todos quienes nos siguen por el canal AZTV, por las pantallas de AZTV. Mi nombre es Arturo Zapata Avellaneda, les da la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Me acompaña día 1 de noviembre del año 2023, me acompaña en esta charla denominada Metámeros Literarios, bien, entre lo que es el derecho y la literatura. 4 personas, 4 colegas con ese afán por la literatura. En primer lugar, tenemos al abogado Percy Ipanaque Navarro, abogado litigante, especialista en Derecho Penal, al doctor Carlos Humberto Reyes Cayotopa, decano del Colegio de Abogados de Sullana, el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Nos acompaña también el licenciado en Educación Fernando Adriancén González, él es docente de educación primaria, y también nos acompaña el magíster Mike Pilares Rado, él es ex decano del Colegio de Abogados del Cusco y ex presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Bien, nosotros vamos a disertar con ellos estos temas de literatura y comenzamos precisamente con el doctor Percy Ipanaque. Doctor Percy, bienvenido. Buenas noches. Doctor, explíquenos un poquito cómo es esto de metámeros literarios entre el derecho y la literatura. ¿Cuál es la razón de que tenga esa connotación esta sesión? Bien, es realmente una idea que hace el doctor Reyes Cayotopa, ¿no? Pero evidentemente hablar de metámeros es hablar de partes iguales e equivalentes, ¿no? Sí, hacemos un parangón con la naturaleza en el mundo de los seres vivos, de los anfibios, ¿no? Que pues entonces las partes iguales terminan siendo proporcionales, ¿no? Entonces, esto de hablar de metámeros literarios entre el derecho y la literatura es decir, la literatura es tan útil y necesaria en el quehacer del mundo jurídico y que no está alejada del derecho y viceversa, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la razón de ser de este conversatorio. Ya, como señalaba Percy, la finalidad de unir estas dos disciplinas, ¿no? Tanto la literatura como el derecho, pero al final son dos ciencias que al final se abocan al texto, al lenguaje, al concepto lingüístico, pero más que todo es, estimados oyentes, público, y también agradecer antemano al doctor Zapata, al doctor Mike, al doctor Percy, al licenciado Fernando por esta conversatoria, pero tratar más que todo, más allá de un concepto científico, ¿no? Que es la lectura, el derecho, más que todo, ¿para qué nos servirían nosotros, los abogados, y también para los estudiantes de derecho, en saber que tanto la literatura se enmarca en el derecho para sensibilizar mucho, en este caso al abogado, ¿no? Justamente en el previo, como comentaba el doctor Percy, entonces esto sirve mucho todo para, más allá del análisis jurídico, también es en cuanto a la sensibilidad que un abogado debe necesitar al espíritu de justicia, porque eso también se enmarca mucho en la literatura, ¿no? Hay conceptos, ¿no? Kafka, Ricardo Palma, Vallejo, que habla también sobre el tema de justicia, y entre otros escritores nacionales que hay. Pero lo más importante, pienso yo, que en Derecho y Literatura, justamente que es una nueva corriente, hace poco he visto una conferencia que realizaba un docente de Argentina, que decía que, ¿y por qué no hablar también de poesía y derecho? Porque la poesía es también la sensibilidad que tiene un abogado de saber ese tema de la finalidad de justicia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Nosotros no somos otra generación, usted obviamente es una generación mucho más, en la cual obviamente que se aprendaba mucho lo que es la lectura, lo que es el derecho, ¿no? El derecho romano, se hablaba mucho de esas anécdotas, pero hoy en día, ¿no? Las universidades, ¿no? Están abocadas en señalar, en este caso, al chico, al estudiante de derecho, decir, el abogado es igual que la ley. Y no es así. Están más que todo votando
más que todo con esta teoría objetiva del derecho, más no obviamente con la naturaleza jurídica del derecho, obviamente el espíritu, ¿no? Y por eso tienen que leer, son más abogados que todo en marco, ¿no? Eso le preguntaba a un estudiante, ¿de dónde nace el derecho? No, sí, pues si la ley, si la ley no hay derecho. Entonces, estamos viendo que están votando a estudiantes de derecho o abogados que simplemente es el derecho, la ley es todo y no se marca más. O sea, detrás hay una literatura, hay un marco más que todo subjetivo. Interesante lo que menciona el doctor Humberto Reyes, en el sentido de que la literatura jurídica parte precisamente de un análisis del derecho desde un enfoque totalmente diferente. ¿Por qué? Y creo que aquí es un poquito interesante decir esto. Mi persona ha ejercido como docente universitario aproximadamente más de 20 años, así es que dentro de una de las materias que me llamó bastante la atención es precisamente el tema de la literatura jurídica. Cuando nosotros hablamos de literatura jurídica, debemos entender que, si bien es cierto, el mundo del derecho es un mundo bastante reglado, en el mundo de la literatura las historias son creadas desde la ficción, pero al igual que las leyes, son una aproximación a la realidad, ¿correcto? La realidad es fáctica, y lo que hacen las leyes es buscar, graficar a través de normas jurídicas la realidad. Y lo que hace la literatura es también graficar en sus historias la realidad de las cosas desde puntos de vista no necesariamente jurídicos, pero hay literatura que sí se centra sobre temas cotidianos que los personajes viven a raíz de un conflicto que puede ser o tener trascendencia legal. Por ejemplo, yo en la materia veía mucho el tema de la obra de Kafka, el tema del litigio, ¿no? Entonces, en el litigio, el personaje llega a llevar precisamente un proceso, ¿no es cierto? Aparente. Claro, y el hombre no sabía por qué lo estaban juzgando y nunca entendió por qué fue su sentencia eso, pero al final, viéndose dentro de todo ese proceso judicial que él no entendía, terminó creyendo de que a lo mejor esa era la solución al problema y terminó como terminó la historia. No les voy a spoilear el tema porque precisamente es para que ustedes lo vean o lo puedan leer, porque de eso se trata. Y en un mundo como en el que estamos hoy en día, cuando los alumnos de derecho lo que hacen es, te dejan una historia y tú vas y la ves, prefieres ver la película antes que leer el libro, ¿no es cierto? Estamos mal por ahí. O por ejemplo, cuando les dejan un trabajo a alguien y van al internet y copian el resumen y lo presentan como si fueran de ellos, pero te quieres ese sabor de gozar de una historia. O lo encargan. O lo engañan, ¿no? Eso es peor. Desde como docente sí le puedo decir de que muchas veces ese es el gran problema que tenemos todos los docentes, ¿no? Ahorita que usted ha citado el hecho de que yo como docente le encargo a un alumno en la materia de ustedes una obra para que se dé cuenta cómo es que los personajes, y me hace acordar mucho a Crimen y Castigo, en donde justamente el detective, el asesino está al lado del detective y el detective no se da cuenta de eso hasta el final. Pero si yo como docente se lo dejo, la idea es que justamente te des cuenta cómo el asesino va mecanizando todo, va armando todo para que el detective no se dé cuenta hasta el momento en el que él cae en cuenta de que realmente tenía al costado a la persona que había cometido el delito. Y si un alumno, lejos de leerlo, lo único que hace es encargarlo, ¿en qué momento aprendió? Ese es el gran problema que se tiene en todas las aulas. Algo que refería el doctor Humberto es de que ¿por qué no usar la poesía en el derecho? ¿Por qué no usar la literatura en el derecho? Y viceversa. Porque, o sea, a ver, en el 73, ¿no? James White publica un libro que se llama La imaginación legal, ¿no? O sea, ¿cómo usas la literatura para poder fundamentar una sentencia? Legal Imagination se llama. Así es, ¿no? Y a su vez, Martha Nussbaum
publica su justicia poética, ¿no? Sí. Que nos dice el poeta juez. ¿Cómo es que el poeta puede elevarse y lograr hacer justicia con la sensibilidad que puede tener? Pero, y aquí va lo que ustedes refieren, ¿no? ¿Cómo es que sacamos a los abogados del tecnicismo positivista, de que la ley es la ley y solamente para ellos es la ley, y no van allá a la sensibilidad? Primero, a través de la naturaleza humana, como uno hace una sentencia o un proceso más humano, ¿no? Recalco este más humano porque hay jueces que están maquinizados. Hay docentes que no leen. Hay docentes universitarios que no leen literatura, que no leen cine, que no leen poesía. Y es más, les parece un demérito y un tema de afeminado leer poesía. Claro. Leer literatura. Entonces, van, transmiten eso en sus clases, y en sus clases pues sacan abogados que si tú les preguntas quién eres Schopenhauer, te van a decir que era pues un gran jurisconsulto, ¿no? Si le preguntan quién era Miguel Ángel, Interesante. era un abogado litigante. Interesante lo que dice el doctor Percy Panaque, porque literatura jurídica no es doctrina jurídica, son dos cosas diferentes. Lo que el doctor Percy nos está queriendo dar a entender, en general, para las personas que a lo mejor no están relacionadas con este tema de la literatura, con el mundo del derecho, es que nos está poniendo el ejemplo de lo que es la poesía, ¿no es cierto? Y en la poesía hay una forma de construcción de lo que es poesía. Y paréntesis ahí, doctora, Sí. ¿cómo tú construyes una ley si no es justamente para adecuarse? Y cuando tú haces un soneto, hace lo mismo. Entonces, esas formas de construcción de la literaria, esas formas literarias, también deberían ser utilizadas no solamente por los jueces, sino también por los abogados litigantes, ¿no es cierto?, al momento de contar sus historias, que son precisamente señaladas ante la autoridad judicial. Mire, tenía dos casos. Tenía el hijo. Acababa de leer el veredicto de Michael Connelly, un excelente novelista contemporáneo, abogado, ya retirado, pero que se ha dedicado a hacer novelas judiciales, procesales. Cogí un párrafo de esa novela para poder sustentar mi teoría del caso ante el juzgado colegiado de Piura, hace 4 años atrás, más o menos. A mi costado estaba, y yo digo el nombre del doctor Daniel Maña, también litigante. El nombre de la jueza no puedo decir. No. Entonces, empiezo a hacer mi alegación para sustentar mi teoría del caso, y empiezo a leer un párrafo de esta novela que me pareció impresionante, impactante, y que estaba ligado y era equivalente a lo que yo pretendía sustentar. Y el juez, no sé si es que no le gustaba la literatura o el cine, uno de los jueces, vaya doctor, váyase al punto, por favor. Claro, O sea, ¿Y la construcción del caso? ¿no? Dígame sobre el caso, pero es que justamente voy a sustentar. El doctor me agarra de nombre, tranquilo. Estos jueces no están preparados para cosas. Lamentablemente lo que dice el doctor, mire, y aquí tal vez es donde viene esto, y ya que el doctor Humberto Reyes lo mencionó sobre el tema de las generaciones, no sé qué me habrá querido decir con eso, pero que yo sí lo llevamos, doctor, un momentito, para poder construir esto, o sea, ¿a qué es a lo que vamos? Es que esta corriente de literatura jurídica, para muchas personas es realmente nueva. No, tal vez los jueces, al momento en que fueron formados como tal, hay un momento europeo, pero claro, el derecho internacional. Claro, no tan nuevo, doctor, porque en realidad 70 comienza. Claro, pero o sea, nosotros estamos perdiendo, pero ahorita lo que se quiere es que la carrera del derecho, el abogado, recupere ese prestigio. Estamos ahorita en una crisis en la cual jueces y fiscales y nuevas generaciones hay que realmente, como dice el doctor, son más tecnólogos que en realidad el derecho dice más humanos. Entonces, claro, mira, doctor, le decía en las previas al colega, ¿no? ¿Cómo usas tú Alicia en el País de las Maravillas
un cuento de carro, ¿no? Y lo sustentas en una alegación o lo sustentas en una sentencia tú como juez, ¿no? Ya hay una sentencia, ¿no? Que el doctor Miguel Torres, el juez del Callao, saca una argumentación así y que generó debate. Recuerdo que también hace años el llamado juez Malson resolvió un habeas corpus haciendo mención al Quijote de la Mancha y dijeron, ese juez está loco, salió un reportaje a nivel nacional y dijeron, no, está loco, voten, lo votaron. Sí, lo Tenía un alegato en Sullana que hace mención de esto. Entonces, era una magistrada del Ministerio Público de la Santa Jerarquía de Sullana que un abogado se había expresado contra ella, ¿no? Y lo estaba querellando y argumentaba. Doctor, si me permite. Sí, Doctor Mike, bienvenido a nosotros. El doctor Mike Pilares Rado ha sido decano del Colegio de Abogados del Cusco y de la JUDECAP. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Su audio, doctor, estaba apagado. A ver. Sí, puede escribirle al doctor Mike. El doctor Mike también nos acompaña a través de Zoom. Sí, lo escuchamos. Queríamos justamente saber su apreciación, doctor. No, sí se le ve, sino que a lo mejor él no se está escuchando. Sí, bueno. Dale una llamadita al doctor. Sí, claro. Dame una idea, ¿no? Sí, dale una llamadita para que pueda también participar. Ya. Ahí se aparece. Sí. Doctor, lo escuchamos. Envíale un WhatsApp Sí. para que pueda también Muchas gracias. Bueno, creo que el audio está llegando con un poquito de retraso. Está llegando con un poco de retraso el audio a través del Facebook. Está prendido mi audio, sino que está llegando con un retraso el audio. Pero sí lo escuchamos, doctor. ¿Aló? Sí lo escuchamos. Sí lo estamos escuchando. Sí. Tengo problemas para llegar porque el audio está llegando con mucho retraso. Sí, que sí lo estamos escuchando. Muy bien. Bueno, mientras el doctor Mike puede conectarse con nosotros, justamente estábamos viendo esta situación de la importancia de la argumentación desde el punto de vista creo que literario. tengo problemas para Y justo que nos contábamos, ¿no? Sí. Mire, era una querella, ¿no? Hacíamos un paréntesis ahí. Y entonces me recordaba yo bastante el tema de las novelas ejemplares de Cervantes. Dentro de ellas hay un cuento que se llama El licenciado Vidriera. Entonces hago una introducción a este juez que narra la historia del licenciado Vidriera, ¿no? Que era alguien que estaba mal de la cabeza. Sí, bueno, doctor, te agradezco por la invitación, doctor Ifanaque, colegas presentes. Envíale al doctor para que hable su... Quizás podríamos comunicarnos por teléfono, Sí. con solo la imagen a través de Claro. Facebook Mejor. o el Zoom. Ya, perfecto. Estamos justamente llamando al doctor. Dígale que se pueda, que pueda encender su cámara. Aló, doctor Mike, le habla el doctor Arturo Zapata. Buenas noches. Pues, sí. Doctor, encienda por favor su cámara. Tenía encendida su cámara, la vuelta a encender, ya la estamos viendo. Doctor, lo escuchamos. Estamos justamente hablando sobre la relación entre lo que es la argumentación jurídica y la literatura, ¿no es cierto? Y justamente el doctor Percy Panaque nos hablaba
de la importancia, por ejemplo, de la poesía en la construcción de las historias y en los escritos jurídicos. ¿Cuál sería su apreciación al respecto? Sí, escuchaba justamente, bueno, en principio quiero expresar... Doctor, su micrófono está apagado. ¿Mi teléfono? Ahí está, ahora sí. Ahora sí me escuchan. A ver, su audio está apagado. ¿Se le escucha? No. Ponle, a lo mejor está por el tema de... Por el teléfono y tendría que conectarme por el teléfono en audio. Ya, ponen altavoz. ¿Sí? Entonces sería bueno, Johnny, por favor, ponlo cerca del audio para que lo puedan escuchar. Sí, doctor, lo escuchamos. Ahora sí, creo. ¿Sí? Sí, es posible. Sí, está grabando, doctor. Qué bueno. Ya. Bien, sí, yo estaba expresando un saludo al doctor Humberto, al doctor Itanaque, el doctor Zapata y al colega presente también a través de ustedes. Primero expresar un saludo y reconocimiento por esta labor que viene realizando en favor de todos los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, a quienes expreso mi saludo también. Bien, nos decía el doctor Itanaque, pues lo habían detenido en plena argumentación en el proceso judicial, entiendo de que era la construcción de su teoría del caso. Y bueno, pues uno tiene la posibilidad en la mirada de la apertura al momento de plantear su teoría del caso, porque definitivamente no tiene que inspirarse quizás desde el lado de la literatura y ver cómo va a llegar a los jueces, cómo va a captar su atención y cómo va a hacer más sencillo transmitir la historia que pretende contarla y de seguro probarla con las pruebas que van a actuarse. Entonces, es muy importante, como bien decían ustedes, si bien esta generación, aparentemente, como resaltaba Humberto, está en otro trance, quizás esta generación está teniendo mayor acceso al tema de audio, al tema visual de videos. Sin embargo, no lo es todo. La lectura definitivamente nos va a permitir entender con mayor detalle, con mayor comprensión, si quiere el término, para efectos de poder tener mayor acercamiento a lo que realmente se nos quiere transmitir. Y esto puede ser a través de las obras, también jurídicas. Entonces, solo eso yo pediría que podamos interactuar de esta forma para poder hacernos un libro de diálogo que me parece muy interesante. Doctor Mike, ¿me escucha? Claro que sí. Doctor, ¿qué libro nos recomendaría para nosotros los abogados, en especial? ¿Qué libro de la literatura, puede ser peruana o de la literatura universal o latinoamericana, qué libro nos recomendaría para la lectura a los profesionales del derecho? Mira, tenemos muchas obras, sin embargo, yo he tenido la ocasión y quiero compartir ello. En gestión del Colegio de Abogados Justo y de la Junta Nacional del Campo, de poder tener acceso a una de las listas muy reconocidas a nivel del Cusco nacional e internacional, y me estoy refiriendo a María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, que déjenme confesarles que yo no había leído antes sobre ella, una personaje del Cusco, pero de los años de 1847 a 1891, y pues nos transmite toda una historia vivencial que le ha permitido a ella, por ejemplo, romper muchas barreras a su tiempo para que la mujer pueda
que la mujer pueda ser estudiante universitaria y finalmente pueda ejercer la carrera de derecho. Yo recomendaría este libro que ha sacado María Trinidad de Enríquez con el título Una abogada en los años. Este libro ha sido escrito por el doctor Carlos Ramos Núñez, quien está de cáncer, uno de los abogados e historiadores del derecho del país, conjuntamente al doctor Martín Bayoria Castillo. Creo que el texto no es muy extenso, sin embargo, no se permite acercarnos una vez más a la historia, a los antecedentes de la abogada mujer en el país y a nivel Latinoamérica. Este libro yo podría recomendar a nuestros colegas y también a los estudiantes. A ver, doctor, también estamos conversando con el equipo de panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuál es su opinión respecto a su experiencia en la ciudad del Cusco, respecto a los jueces y fiscales con relación a lo que son las argumentaciones jurídicas desde el punto de vista literario, que es el tema que nos ocupa? Mira, yo creo que no está limitado, al menos yo no he tenido problemas o no he advertido que se haya limitado la participación de los colegas inspirado en la literatura o haciendo construcciones a través de lo que la literatura nos permite soñar, quizás hacerlo un poco más artístico. Creo que mientras no se pierda la esencia del proceso en el cual estamos enmarcados en esa circunstancia, pues definitivamente no vamos a tener inconvenientes. Yo creo más bien que hay muchos colegas abogados, entre ellos magistrados, que escriben, escriben, y eso pues nos permite acercarnos y saber de que ellos son también personajes que están bien arraigados dentro de la literatura, no solo jurídica, sino también en el espacio un poco más abierto de libros, pues, de Frank Kafka, como estaban refiriendo, de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, y demás, que creo que también es parte del día a día y de lo que uno tiene que nutrirse como abogado para su propia formación personal y, por qué no decir, para alimentarse mucho más de la vida real, de lo que sucede en nuestro acontecer y de lo que es motivo de inspiración también para generación del derecho y esto a través de la ley. Muchas gracias, doctor Pilar Herrado. Él es exdecano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y expresidente de la JUDECAP. Doctor Percy, doctor Humberto, profesor Adriancén, ¿cuáles son para ustedes, así como ha dicho el doctor Mike, cuáles son para ustedes esas obras que nos recomendarían, ¿no es cierto?, ya sea de la literatura peruana o de la literatura universal, con relación a lo que es la profesión del derecho? Bueno, para empezar, más que todo indico que lo que dice el doctor Percy, pienso que aquel abogado que lee la literatura, narrativa, poesía, no es que esté un poco afeminada. Recordemos muy bien que parte de la historia del derecho, había en la Revolución Francesa, también cuando las mujeres luchaban por sus derechos, y había abogados también, ¿no?, que luchaban por los derechos también de las damas, las mujeres, ¿no? Y obviamente pues era un tema de un estereotipo, es decir, tú también eres un abogado feminista, ¿no?, como un abogado débil. Entonces, leer literatura dentro de la rama del narrativo como poesía, por este ejemplo, pues César Vallejo, aparte también de Cádiz, un espíritu de justicia, ¿no?, la opresión de la clase, en este caso de clase social, parte obviamente de la formación intelectual que tiene un abogado. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿no?, precisamente por eso le digo a ustedes que es decir, un abogado dije, wow, ratón de biblioteca,
Es decir, en nuestras escuelas antiguas decían, el abogado no solamente se limita a leer la ley, también está en su obligación de saber cultura general. Entonces, como decía el doctor, tú discrepas esto con un juez, un fiscal, doctor, tengo 5 minutos nada más, por favor. Sus alegatos, por favor, que sean concretos, porque tengo otra audiencia. Entonces, vas cortando las salas y esa experiencia que le das también a los estudiantes de Derecho dirán, ¿y qué pasó con la justicia? Me hace recordar, doctor, dos situaciones. La primera es que a diferencia de lo que existe hoy en día, un mundo donde la información está a la disposición de las personas, la mayoría no le gusta leer porque le es pesado leer a través de PDF, por ejemplo. Y ahora lo que hay son audiolibros y tantas cosas que le quitan la esencia a lo que verdaderamente es la lectura. Y en segundo lugar, usted me acaba de hacer mencionar el tiempo de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados libres y lo que se da en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Y justo hubo una mujer que luchó precisamente por el tema de los derechos humanos de la mujer en ese tiempo. Y salió un texto precisamente declarando los derechos humanos de la mujer. O sea, este tema del feminismo y de las cosas que pareciera que estuvieran de moda no son tan novedosos en realidad, sino que datan desde hace muchos años. Doctor Percy, sus impresiones. ¿Cuál sería ese libro que recomendaría a la audiencia para que son profesionales de derecho para que puedan leer? Bien, yo creo que definitivamente un hombre de leyes que no lee es un inculto, que no es capaz de interpretar la norma jurídica, no es capaz de tener una capacidad creativa y argumentativa para poder rebatir argumentos de su parte contraria. Un juez que no lee no solo literatura, que no ve cine, que no lee historia, que no lee poesía, es un juez inculto que no va a poder interpretar su realidad y no va a tener la sensibilidad para hacer justicia. Deshumanizado. Deshumanizado. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, le de todo. Es que el hombre de derecho no es un autómata. Que investiga. Entonces, ahí va justamente que no somos autómatas, el pensamiento de Carlos Martius, como el hombre unidimensional. O sea, porque eres abogado tienes que leer leyes, porque eres ingeniero de minas tienes que solamente estudiar temas de minas, porque eres periodista solo tienes que dedicarte a notas periodísticas, porque eres médico solo tienes que leer temas médicos. Y el ser humano, recordemos los humanistas, ¿no? Esta revolución cultural que se da, recordemos a Da Vinci, un hombre completo. Entonces, el fin del ser humano es culturizarse para aperturar no solo su mente, sino también su corazón y su espíritu. Eso le va a causar mayor sensibilidad, le va a ayudar a crecer y le va a ayudar a entender. Y realmente diremos que es un intelectual, no un intelectualoide, ¿no? Que sí, para el caso de los abogados, va a saber dar un concepto y va a saber argumentar. Y lo va a hacer rápido. Recuerdo con las palabras que nos ha dado el doctor Percy Panaqué, la importancia del hombre culto y del profesional culto, sobre todo en el mundo del derecho. Por ejemplo, en los concursos públicos, en lo que es el tema del concurso público de notariado, hay 3 momentos del proceso. El primero es la evaluación curricular, la segunda es la evaluación de conocimientos y la tercera es una evaluación donde te preguntan de cultura, de todo. Y yo recuerdo mucho haber estado en un concurso de esos y en una oportunidad le preguntaron a uno de los que estaba participando y le dijeron, muy bien, usted es abogado, usted va a ser notario, dígame usted, por ejemplo, ¿cuál es la última obra de Mario Vargas Llosa y cuáles son sus personajes? Y el hombre no supo qué contestar. Y razón tiene el doctor, porque se supone que nosotros los profesionales de derecho tenemos que ir a la vanguardia en cultura, no solamente en el conocimiento jurídico, que es importantísimo, pero no podemos deshumanizarnos, porque la literatura es expresión
de la humanidad del ser humano, ¿correcto? Es nuestra naturaleza. Y de que ahí gente lo diga que eso es un tema medio moderno u homosexual, lamentablemente, señores, eso no es así porque la literatura data desde el tiempo antiguo, ¿correcto? Entonces, decir una cosa de esas no es necesariamente así, sobre todo porque la literatura es expresión de todos los seres humanos, ¿correcto? Es una expresión de la naturaleza del espíritu del ser. Las impresiones también del profesor Aderencé, ¿qué nos recomendaría? Aparte de los libros que tiene obviamente escritos él. A ver, él nos va a dar a conocer también, él también escribe, así es que nos va a dar a conocer cuál es su obra. Primero que nada, agradecer por la invitación. Es la primera vez que estoy entre tantos abogados. Qué miedo, doctor. Sí, no, pero es interesante que alguien de la sociedad civil se involucre un poco con ustedes, ¿no? Para ir conociendo, no ser líder. Ya. Entonces, y escuchándolo, pues yo no sé qué catedrático tendrá una mente tan ortodoxa o tan cuadrada, si cabe el término, para tener tremendas afirmaciones, ¿no? Hablar de que la literatura define una orientación sexual o indicar eso, yo creo que, para empezar, no estudió la parte de derechos humanos, ¿no? Y por eso es que quieren sacar a los derechos humanos del Perú, entonces, ¿no? Y sí, se necesita que, por favor, los abogados lean, porque si no vamos a tener tantos congresistas como los que tenemos ahorita. Y eso es un problema, ¿no? Porque van a seguir continuando los problemas. Cuando ustedes hablaban, me hacían acordar mucho una frase que se usa mucho en pedagogía. Necesitamos alumnos que lean para que les devuelvan la humanidad a una sociedad deshumanizada como la que tenemos actualmente. Entonces yo creo que sí, los abogados necesitan leer. Y cuando ustedes hablaban de las feministas, yo no creo que hay que salir mucho del Perú. Basta con recordar a Teresa González de Fátima, que es la primera mujer que se enfrenta a la iglesia, que en ese momento ejercía poder, y a través de sus discusiones, a través de un periódico que fue El Comercio, creo, si no me equivoco, o si es otro, logra que la educación cambie para las mujeres, ¿no? Esta educación que solamente era simplemente te enseño a coser, te enseño a cocinar, te enseño a hacer esto como mujer porque otro papel no puedes ejercer en la sociedad. Teresa González de Fanning dice, no, la mujer tiene que aprender aritmética, tiene que aprender literatura, tiene que aprender todo y puede también salir a competir a una universidad e ingresar a una universidad, ¿no? Entonces, en el Perú, modelos de feministas hemos tenido varios. Y si me hablan y si me preguntan sobre qué libros recomendaría yo a aquellos chicos que están estudiando abogacía, pues empecemos por el Piurano, López Andújar, y sus famosos cuentos, ¿no? Me quedo, como le decía a una compañera que venía con nosotros, me quedo con Kunsemaile, ¿no? Y Shannon Hampi. Y después, como decía él, a los tres Kirkas, ¿no? Y el famoso juicio que él hace, o bueno, que él relata, ¿no? Hay que recordar que López Andújar pues, fue abogado y durante un buen tiempo ejerció como abogado. Y de todas esas historias que él desnuda al indio, y justamente es una cachetada también al indigenismo de José María Arguedas, por ejemplo, o el indigenismo que promulgaba también María Tiri. Él dice, no, el indígena es completo, o sea, no es solamente luz, no es solamente este misticismo que tiene, también tiene su sombra, tiene su oscuridad, y él lo revela a través de sus cuentos. Yo creo que López Andújar es un muy buen referente. Sí, vamos a ir culminando la sesión del día de hoy. Le preguntamos al doctor Mike Pilares sus impresiones de cara a lo que es el derecho y la literatura. ¿Cómo es que ve esa tendencia hacia el futuro? Vale, gracias. Mira, yo quería un poquito también acotar en la experiencia que tú contabas respecto al concurso de notarios. Es cierto, son 3 etapas que se tienen que pasar, entre ellas la evaluación curricular, el examen escrito y finalmente la entrevista personal. Y dentro de la entrevista personal, pues en efecto,
hay preguntas que se tienen que hacer respecto a cultura general y como bien lo ha referido, pues uno de ellos es justamente poder expresar o interrogar sobre actualidad literaria, sobre actualidad de política o social, ¿no? Que es muy importante, que yo en alguna oportunidad también lo he hecho, y pues a veces vemos que no necesariamente están informados sobre lo que se tiene en este momento, ¿no? De la situación en la que están conectados. Ahora, voy a ser un poquito más práctico, si se quiere, y decir, bueno, ya, quizás un libro se te hace muy complicado, como para muchos, leerlo, ¿de acuerdo? Pero algo que tenemos a la mano, y quizá un estudiante sí lo puede conseguir muy fácilmente, es un periódico o una revista seria, y que nos va a permitir poder tener acceso a información actual, pero sobre todo a gramática, que nos permite ir internalizando información para que su mejor instrumento de trabajo que tiene el abogado, que es el de hacer los escritos, porque hay que hacer una denuncia, hay que hacer una demanda, ¿de acuerdo? Y entonces, si nosotros vamos a empezar con ese primer paso, pues mínimamente este documento tiene que estar bien redactado. ¿Y de dónde sacamos buenos estudiantes y buenos profesionales que redacten bien? Mira, yo te cuento siempre mi experiencia a los practicantes que yo he tenido. Yo les digo, mira, yo el domingo me compraba uno de los diarios más serios del país y me dedicaba a leer cada uno de los noticieros o lo que estaba escrito, y sabía que me estaban nutriendo de gramática, que es muy importante. Vean ustedes ahora cómo se utiliza en la práctica en las redes sociales y cómo se escribe. No te preocupes, NTP, por favor, PS. Y así sucesivamente, lo que va generando quizás un daño en el momento o al momento de ir internalizando la palabra y la construcción de párrafos o, en este caso, de escritos completos. Entonces, creo que no tenemos que dejar de lado, y me parece muy interesante lo que ustedes ahora han planteado. Quizás podría ser por ahí percibido como algo no muy sustancial, pero es muy importante lo que ustedes nos muestran para poder siempre bregar porque los estudiantes y los futuros profesionales estén bien formados. Muchas gracias, doctor Mike Pilar Herrado, bien, desde el Cusco, acompañándonos el día de hoy, 1 de noviembre, bien, en esta actividad denominada Metámeros Literarios entre la literatura y el derecho. Sus impresiones, doctor Humberto Reyes. Justamente que en el preámbulo estuvimos conversando, ¿no? Que esto debería ser más que todo accesibilidad para las universidades y para los colegios profesionales, más allá del curso de Derecho y Lectura, es que también es actividad de sensibilidad. Es que en realidad, o sea, los colegios profesionales deberían transmitir el conocimiento jurídico, no solamente para los abogados, sino en temas como este de cultura general, porque inclusive hay una dirección que se llama Dirección de Cultura, Recreación y Deporte. La recreación y el deporte lo entendemos, pero el tema cultural puede ser esta, una manera de comunicar, no solamente a los agremiados, sino también a todos los interesados en temas de cultura, ¿no? Bien, bueno, me río porque cuando arman listas de educación, cultura y deporte, consideramos un futbolista, y ponen además pelotero para que represente, ¿no? O sea, y la cultura está en segundo lugar, ¿no? Y no debería ser así. Todo es importante, ¿no? Pero también me vuelvo a sonreír porque en este contexto político que se está dando en el Colegio de Lectura,
me tomaba la molestia la vez pasada, digo molestia porque molesta realmente meter a algunos Facebook de algunos candidatos que realmente no saben escribir, no saben redactar, ¿no? Y en sus muros, el grupo X, ¿no? ¿Y para qué lo hacen con H? ¿No? Calitoca con doble L. Calitoca con doble L. No había idea con doble. Sí, o sea, y ponen puntos y comas, y en vez de empezar con mayúscula, con minúscula. Entonces, y también tenemos un grupo de abogados donde tampoco saben escribir nuestros candidatos, ¿no? Entonces, ellos nos quieren representar, no saben hablar, no saben escribir, no leen, Y toda la culpa de la primera educación. ¿no? Sí. Entonces, ellos nos van a representar. Entonces, yo creo que deberíamos dar a algunos candidatos, ¿no?, un curso intensivo de lectura para que aprendan a escribir. De redacción. La lectura debe ser escribir, ¿no? De redacción. Pero, y eso, si lo replicamos en los agremiados, uno revisa sus escritos, realmente uno se siente mal, ¿no? Se siente mal porque hay una mediocridad tremenda, tanto cuando redactan las sentencias los asistentes o los jueces también, y cuando se presentan escritos. Entonces, ¿cómo nos va a ver la sociedad? Abogados incultos. Por eso es importante el tema de lo que es la forma de argumentación jurídica con la manera en la que lo hace la literatura, porque la literatura lo que hace, cuando tú tomas un libro cuya redacción prácticamente es como si tú lo estuvieras viviendo, ¿no es cierto? Estás inmerso en la manera en la que lo has narrado, te da un sobresalto a ver qué sigue y cómo va la siguiente página. Y así deberían ser también los escritos de los abogados. Esa es la idea de la literatura. Un abogado clásico, que es Michel Tarufo o Michael Tarufo, ¿no?, procesalista, que tenga con la argumentación y la prueba, dice el discurso literario con el discurso procesal. El proceso es como una novela también. Sí, exacto. ¿No? Y por lo tanto hay una equivalencia. Entonces hay personajes, ¿no? Hay críticos literarios que lo tienen que hacer los jueces, ese está bien, ese está mal, y toman un veredicto. La verdad, ¿No? Entonces, va con lo que usted dice, ¿no? Entonces, hay que coincidir la literatura con el discurso literario, con el derecho, el discurso procesal, y la forma como se debe argumentar y la forma como se debe analizar. Conversábamos antes de la entrevista precisamente con los panelistas y decía que en una oportunidad había leído justamente en el decurso del dictado de literatura jurídica para una casa superior de estudios, donde en un proceso judicial habían hasta 3 historias. Claro. La historia del demandante, la historia del demandado y la historia que al final termina contando el juez, ¿no? Interesantes las apreciaciones del doctor Percy Panaqué. El profesor Adriancén, sus impresiones finales, por favor. No, pues es que ya me había cogido varias de las ideas acá, podría dejarse. Pero sí, yo tenía esa pregunta, ¿no? De cómo iba redacción, ortografía y gramática, porque en educación tenemos un gran detalle de que el Minedu nos ha quitado esa potestad en las escuelas. O sea, ¿Cómo así? cuando yo hablo de comunicación, porque ya no es lenguaje ni literatura, sino es comunicación. Ahora, el curso. Claro, entonces, desde cómo se mira o se enfoca el curso de comunicación, se sosaya o se aparta, si se quiere, mucho la ortografía y la gramática. Entonces salen alumnos muchas veces con mala ortografía, con mala gramática, con pésima sintaxis, con mala redacción, y eso es lo que llega a las universidades, ¿no? Y las universidades obviamente le echan la culpa a los colegios porque viene ley, pero es que a nosotros como maestros nos quitan esa opción. Claro, dentro del diseño curricular, prácticamente ortografía y gramática durante mucho tiempo se ha minimizado. Recién ahorita se ha vuelto a tomar el tema, se está volviendo a mirar ya desde un nuevo enfoque. Esperamos que a medida que vaya avanzando el tiempo eso mejore y se le dé más capacidad a esa parte porque es necesaria, ¿no? Entonces, no es igual decir una pérdida que una pérdida, ¿no? Definitivamente, y sobre todo en un velorio, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Entonces, Luego cuando vas a un velorio y dices, siento
pena por la irreparable pérdida de tu madre que decir siento pena por la irreparable pérdida de tu madre. O sea, es como una tilde que había todo, ¿no? Sí, y sobre todo entender dos cosas, porque cuando ustedes hablan de literatura también hay que discriminar dos cosas. Una cosa es la escritura formal, la que ustedes llevan, que es una escritura académica y formal, a la escritura coloquial que manejamos nosotros, que es informal muchas veces porque nuestros personajes son personajes de la vida diaria y que tienen otra forma de hablar muchas veces. Pero, licenciado, justamente hay abogados que no distinguen eso. Ahí ya hay toda la formación, ¿no? Hay abogados que escriben tal como hablan. Claro. Es que el español tiene eso, ¿no? O sea, esa riqueza, o sea, tal cual como lo hablo, lo escribo. Claro. Entonces, y muchas veces ese es el problema que dice Percy. Lamentablemente, se supone que la universidad debe hacer ese trabajo, pero no lo hace por cuestiones de tiempo y porque se supone que ya están grandes y que se tienen que hacer. Claro, supuestamente. Pero, claro, están para hacer algo que se debió hacer en la escuela, ¿no? En el EBR, ¿no? Entonces, lamentablemente, ya en ese tipo de estudiantes, y como dices tú, pues sale una serie de profesionales con pésima ortografía, pésima gramática, una pésima sintaxis, ¿no? Pésimo análisis. El profesor Adrián Sen no solamente es docente a nivel primario, sino que también escribe literatura y tiene justamente un par de obras de las que queremos que nos haga saber de qué tratan, profesor. Bueno, mi última obra se llama Los sueños de Venus. Justamente aquí hay un par de cosas que tal vez les puedan gustar a ustedes. El capítulo 4 habla de una mujer que se siente amada, ¿no? Pero ese amor la lleva a tal nivel es que endiosa a su pareja y su pareja abusa de ella mentalmente, físicamente, etc., ¿no? Poco a poco ella va cayendo en un enredo de locura que al final, en un momento de ira, lo termina matando. La gran pregunta es, ¿la señora hizo bien o hizo mal? ¿No? Ahí les dejo el cuento para que ustedes vean cómo... Para no spoilear. Los que quieran los defendemos, doctor. Entonces, Los sueños de Venus es un diálogo entre Venus y Faetonte, y Afrodita y Faetonte, quien tratan de ver si es que todavía en este siglo hay personas que pueden hablar como Romeo y Julieta, Claro. como Iván Joel y Romeo, o como Yantai a su Koya en su tiempo, ¿no? Entonces, es una, digamos que una historia que encierra otras 5 más, que a medida que vas avanzando por las 5 etapas del amor, ¿no? Enamoramiento, noviazgo, infidelidad, si se quiere, odio y finalmente la amor eterno. Qué revolución familiar. Interesante la conversación que hemos tenido el día de hoy. Le agradecemos al doctor Mike Pilar Herrado, al doctor Humberto Reyes Cayotopa, al doctor Percy Panaque, al profesor Adrián Sen González por estar con nosotros el día de hoy, y también a todos ustedes que nos siguen por las pantallas de AZTV. Esta ha sido la transmisión de Metámeros Literarios entre el Derecho y la Literatura, una actividad organizada precisamente por el Colegio de Abogados de Sullana, por el consultorio jurídico del doctor Percy Panaque, y también ha tenido el auspicio de AZ Capacitación, Asesoría y Negocios. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias también por seguir con nosotros. Doctor Mike, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones, doctor, y también un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. ¿Termina la revista? Ahí está.